Hola, hola, bienvenidos a la MX, Radioneta, la red de verdad, desde México para el mundo. Un placer estar con todos ustedes para este análisis, para esta conversación. Claro que sí, estamos con equipo completo para desmenuzar el tema. Hoy nos vamos a sumergir en un periodo fascinante de la historia de México, ¿verdad? Exactamente. Los años 1970 a 1976. Años convulsos. Ustedes, nuestra audiencia, nos compartieron una colección, una buena cantidad de eventos de esta época. Y nuestra misión, la misión de este deep dive, digamos, es extraer los puntos más importantes, ¿no? Ajá. Y conectar todas esas ideas para que nos quede clarísima la imagen de este momento tan dinámico, ¿no? Tan movido. Vamos a ver los cambios en la política, las transformaciones en la sociedad, los momentos culturales que marcaron la pauta y, por supuesto, las presiones económicas que se vivieron, me parece. Me parece perfecto. Y empezamos por 1970. Vámonos al principio, al mero principio. El arranque de la década de los 70 viene con un nuevo gobierno. Exactamente. Luis Echeverría Álvarez asume la presidencia el 1 de diciembre de 1970. Y desde los primeros días vemos una serie de leyes que nos dan una probadita de lo que este nuevo gobierno consideraba importante, ¿verdad? Sí, totalmente. Ya desde diciembre de 1970 se ve una actividad legislativa muy intensa. Diciembre de 1970 fue un mes clave en ese sentido. Por ejemplo, el 16 de diciembre se decreta la Ley Federal de Patrimonio Cultural de la Nación. Importante, ¿eh? Aquí ya vemos una intención muy clara de proteger y conservar la riqueza cultural de México, algo que hasta hoy sigue siendo fundamental, ¿no te parece? Por supuesto, sentó las bases para la protección, la conservación, la recuperación, el crecimiento de nuestro patrimonio, una visión a futuro sobre la identidad nacional y el valor de lo que hemos heredado. Totalmente. Y fíjate, apenas 2 días después, el 18 de diciembre, ocurre la primera aparición pública. ¿De quién? Del Movimiento Armado Revolucionario, el famoso MAR. Claro. Sus miembros habían recibido entrenamiento, fíjate, hasta en Corea del Norte. Y su primera acción fue asaltar un banco en Morelia. Aquí ya se empieza a notar esa agitación, ¿no? Social y política que comenzaba a sentirse en el aire. Sí, y que no todo era color de rosa, digamos, ¿no? No, para nada. Había grupos que buscaban cambios por la vía armada, lo cual contrasta, por supuesto, con las iniciativas del gobierno que estábamos comentando. Totalmente. Porque ese mismo 23 de diciembre se establece el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Ajá. Una institución importantísima, un organismo descentralizado con la misión de impulsar y coordinar la investigación científica y tecnológica. Esto nos habla de una visión de futuro, ¿no? De un país que buscaba modernizarse a través del conocimiento. Sí, esa coexistencia de realidades tan distintas es fascinante. La preocupación por la herencia cultural, la aparición de movimientos armados, la apuesta por el avance científico y tecnológico. Diferentes caras de la misma moneda en este periodo. Diferentes caras de la misma moneda. Y la actividad legislativa de diciembre no para ahí. El 27 se publica una nueva ley del Departamento del Distrito Federal, aumentando las delegaciones en la Ciudad de México a 16. Claro, una reorganización administrativa importante para la capital. Exactamente. Refleja el crecimiento de la ciudad, ¿no? Sí. Y la necesidad de que la administración estuviera más cerca de la gente. Un cambio estructural con impacto directo en la vida de los capitalinos. Sin duda. Y cerramos el año con broche de oro. El 29 se publica la ley para el control y vigilancia de los organismos descentralizados y empresas de participación estatal. Y el 31 se crea el Instituto Mexicano de Comercio Exterior, el IMCE. Ajá. Vemos un intento por regular, ¿no? Y promover la actividad económica del Estado y su relación con otros países. Exacto, más transparencia, eficiencia en el uso de los recursos públicos. Y por otro lado, el IMCD para fortalecer la presencia de México en el comercio internacional. Abróchate el cinturón porque nos vamos a 1971. Un año que parece marcado. ¿Por qué? Por los movimientos sociales, desarrollos políticos y también expresiones culturales que vale la pena destacar, ¿no? Sin duda. Un año que inicia, con una pérdida lamentable. El 23 de enero fallece el escritor y diplomático Eduardo Urquín Romo. Un intelectual que dejó huella. Sí, señor. Y poco después, el 26 de enero, la UNAM aprueba la creación de ¿qué? El Colegio de Ciencias y Humanidades, el CCH, El famoso CCH. como una nueva opción para la preparatoria, ¿no? Un proyecto impulsado en ese entonces por el rector Pablo González Casanova. Exacto. El CCH, que hasta nuestros días sigue siendo una institución fundamental en la educación media superior. Totalmente. Y hablando de instituciones, el 6 de febrero se publica la Ley Orgánica de Pemex,
un marco legal importantísimo para la empresa petrolera del Estado. Clave para la economía mexicana. Cualquier cambio en sus leyes siempre trae, repercusiones importantes. Por supuesto. Febrero también trajo noticias muy tristes, ¿verdad? El 7 de febrero, el asesinato del expresidente del PRI, Melchor Ortega Camarena. Lamentable. Y la agitación social continúa con el asalto a un banco en Aguascalientes por el Partido de los Pobres, el 2 de marzo. Sí, violencia política, ¿no? Violencia política. Presente. Y grupos que recurren a acciones fuera de la ley para expresar su descontento o para, conseguir dinero para sus actividades. Exactamente. En un tema más de relaciones entre países, el 9 de marzo se establece el decreto que promulga la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de la OPANAL. Ajá. ¿Qué es la OPANAL? El organismo para la proscripción de las armas nucleares en América Latina. Exactamente. México mostrando su compromiso con la paz en la región. Totalmente. Reforzando su papel en la promoción de un continente libre de armas nucleares. Un tema candente en la época de la Guerra Fría. Candente. Y marzo continúa, El 21 entra en vigor la ley que crea el Instituto Nacional para el Desarrollo de la Comunidad y Vivienda Popular, el INDECO. Ajá. Un intento por darle respuesta a las necesidades de vivienda de la población. Claro, mejorar las condiciones de vida de las comunidades, Sí. ofrecer soluciones habitacionales, reconocer el derecho a una vivienda digna. Digna. El 27 de marzo, el presidente Echeverría instala el Consejo Nacional de Población, el CONAPO, que se encargaría de planificar cómo iba creciendo la población en México. Un tema delicado pero crucial, Delicado pero crucial. para el desarrollo del país. Reflejaba una preocupación por el aumento de la población y la necesidad de planificar a futuro recursos, servicios. Servicios, claro. Abril vio el inicio de los cursos del CCH en Azcapotzalco, Naucalpan y Vallejo, el 12. Ajá. Y el 16 se anuncian cambios a la Ley Federal de la Reforma Agraria. Se reconoce la figura legal del ejido y se le dan más funciones, Ah, mira tú. incluso para actividades turísticas o industriales. Interesante. Una transformación significativa para la forma en que se tenía la tierra. Modernizar el ejido, ¿no? Ajá. Darle nuevas oportunidades para que se desarrollara económicamente más allá de la agricultura tradicional. Más allá de la agricultura tradicional. Mayo trae la liberación de José Revueltas, Eberto Castillo y los presos políticos, el 13, un gesto importante en un ambiente político tenso. Y el 23 se forma la primera célula del Partido Demócrata Mexicano en Irapuato. La liberación de presos políticos siempre es un tema importante, ¿no? Sin duda. Y el surgimiento del PDM, una señal de que, la diversidad política comenzaba a tomar forma. A tomar forma. ¿Pero qué pasaba? Pero junio estaría marcado por un evento trágico. La matanza del Cuales de Corpus el 10 de junio. Una marcha de estudiantes en la Ciudad de México reprimida con violencia por el grupo paramilitar Los Halcones, dejando una herida profunda en la memoria de nuestro país. Un momento muy oscuro en nuestra historia reciente, sin duda. Sin duda. La represión, la violencia del Estado contra movimientos sociales. Un tema que sigue doliendo. Julio trajo reformas a la Constitución, el 6, relacionadas con la Cámara de Diputados como colegio electoral y los poderes de la Comisión Permanente del Congreso. Cambios en la forma en que funcionaba el Poder Legislativo. Y lamentablemente también las muertes del piloto mexicano Pedro Rodríguez de la Vega, el 11, en un accidente de coche, y del escritor yucateco Hermilo Abreu Gómez, el 14. Sí, esas pérdidas se sintieron en distintos ámbitos, el deportivo y el cultural. Rodríguez, un ídolo del automovilismo mexicano, y Abreu Gómez, una figura fundamental de nuestra literatura. Julio también vio un enfrentamiento en Monterrey entre gente de la CFLN y la policía, el 20. Y cerramos el mes con la firma del acta de fundación de la ciudad de Cuautitlan Izcalli, en el Estado de México, el 31 de julio. Una nueva ciudad en la zona metropolitana respondiendo a la necesidad de vivienda, al crecimiento poblacional en la región central. Agosto arranca con la construcción de la empresa siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas, el 3, un proyecto industrial importante. Y el 15 en el Estadio Azteca se inaugura el segundo Campeonato Mundial Femenil de Fútbol. Ah, caray. Donde México quedó en segundo lugar. Un logro deportivo que vale la pena destacar. Claro que sí. Un proyecto que buscaba fortalecer la industria pesada en México. Y el subcampeonato, un motivo de orgullo para el país. El 31 de agosto se crea la paraestatal Bodegas Rurales Conasupo, buscando modernizar el almacenamiento y la venta de productos del campo. Y septiembre arranca con la creación del Consejo Nacional de Fomento Educativo, el CONAFE, el DIANAVE, un organismo descentralizado enfocado en la educación. Dos iniciativas importantes, el CONASUPO para asegurar el abasto de productos básicos y el CONAFE para llevar la educación a las comunidades más marginadas. Septiembre también fue el mes del Festival de Rock en Avándaro, los días 11 y 12. Más de 200,000 jóvenes reunidos. Híjole.
Un momento cultural que marcó a toda una generación. Sin duda, un símbolo de la contracultura, de la apertura social entre los jóvenes. Un parteaguas. Un parteaguas. El 21 de septiembre se crean 3 centros coordinadores indígenas que dependían del INGNI. Y se hace una invitación para formar el Comité Nacional de Auscultación y Coordinación, el CNAC, con figuras como Octavio Paz y Carlos Fuentes. El CNAC se formaría en noviembre. Por un lado, atención a las necesidades específicas de las comunidades indígenas y por otro, un intento de diálogo de acuerdo entre diferentes grupos de la sociedad. El 23 de septiembre se nacionaliza la industria del cobre, un acto de soberanía económica con sus implicaciones, ¿no? Claro, una medida con consecuencias económicas importantes. Y el 5 de octubre, el presidente Echeverría da un discurso en la ONU pidiendo que se acabara el proteccionismo. Fue la primera vez que un presidente mexicano participaba en la Asamblea General. Un hito en la política exterior mexicana. Una búsqueda por tener un papel más activo a nivel internacional. Octubre también vio el inicio del movimiento de los electricistas democráticos, el 16. Y noviembre trajo el secuestro del empresario y rector de la Universidad de Guerrero, Jaime Castajón Díez, por la CNTR. Que pedían dinero, la liberación de presos y la suspensión de procesos contra campesinos. Otro ejemplo de la conflictividad social y política. Grupos que recurrían a la violencia para que se escucharan sus demandas. El 24 de noviembre se crea la Comisión Técnica de Supervisión para las obras del Sistema de Drenaje Profundo del Distrito Federal. Y el 27, el gobierno cede a las demandas de la CNDR, liberando presos que son llevados a Cuba al día siguiente. Castajón Díez sería liberado el 1 de diciembre. Una situación complicada, ¿no? Complicada. La presión de estos grupos, la respuesta del gobierno, un reflejo de la complejidad del momento. Cerramos 1971 con el 6 de diciembre. Se declara 1972 como el año de Juárez. El 18 muere el líder obrero Rosendo Salazar Álamo y el 20 se liberan a los últimos presos políticos del movimiento de 1968. El 27 explota una bomba en el periódico, El Occidental de Guadalajara, un acto atribuido al Procopio. Y el 31 se promulga la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito y Territorios Federales y se anuncia que la frase Año de Juárez debía incluirse en la correspondencia oficial. Qué año tan intenso. Un año de contrastes, de cambios en muchos aspectos de la vida nacional. Y el año de Juárez, 1972, no se quedó atrás en actividad. El 2 de enero arranca el programa oficial con un homenaje a Margarita Maza. Pero el año también empezó con una tragedia aérea el 6 de enero en Chetumal, con un accidente de la aerolínea Saesa que dejó 23 muertos. Y el 11 se promulga la Ley Federal de Aguas, buscando una distribución justa y la conservación de este recurso tan vital. Fundamental para poner orden en el uso del agua, ¿no? Sí. Promover su uso responsable, un tema que sigue vigentísimo. El 29 de enero se crea la Subsecretaría de Mejoramiento del Ambiente, que dependía de la Secretaría de Salubridad y Asistencia. Una señal de que empezaba a haber más conciencia sobre el medio ambiente. El 2 de febrero, según la versión oficial, muere Genaro Vázquez en un hospital de Morelia, después de un accidente automovilístico. Ese mismo día fallece Raúl Ramos Zavala en un enfrentamiento con la policía en Monterrey. Y el 7 aparece el primer número del Vikingo, un periódico dedicado a la figura de Genaro Vázquez. La muerte de Genaro Vázquez, los enfrentamientos en Monterrey, un reflejo de que la lucha armada, de que la tensión política seguía latente. El 14 de febrero, México establece relaciones diplomáticas con la República Popular China. Mira. Un cambio importante en la política exterior. Y se publican decretos reformando artículos de la Constitución sobre la elección de diputados y senadores y sobre la obligación de las empresas de dar vivienda a sus trabajadores. Establecer relaciones con China, una decisión estratégica en el contexto de la Guerra Fría. Claro. Nuevas oportunidades para México a nivel internacional. Y las reformas a la Constitución buscando mayor representación política y mejores condiciones de vida para los trabajadores. El 20 de marzo se crea la Comisión Coordinadora del Istmo de Tehuantepec. El 30, el PDLP da a conocer sus ideas. El 3 de abril se fundan los planteles Oriente y Sur del CCH La UNAM. El 19 de abril muere Manuel Gómez Morín, una figura clave en la fundación del PAN. Y el 24 se crea el Infonavit, el Fondo Nacional de Vivienda. La Comisión del Istmo buscando impulsar el desarrollo en una región estratégica. Más planteles del CCH, la educación preparatoria seguía expandiéndose. La muerte de Gómez Morín, una pérdida para el panorama político mexicano. Y el Infonavit, una herramienta fundamental para el acceso a la vivienda. Mayo trajo la muerte del científico Ignacio González Guzmán, el 3, y la creación de la Dirección General de Estudios y Proyectos de la Secretaría del Patrimonio Cultural, el 6. Ajá. Ese mismo día se publica la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas. El 27 fallece Luis de la Fuente y Hoyos, el pirata. Pérdidas que marcaron diferentes ámbitos, desde la ciencia hasta el deporte.
y la ley sobre monumentos arqueológicos, complementando la del patrimonio cultural del año anterior. Junio vio varios atentados con bombas del Procamp en edificios del PRI y la CTM el 11 en la Ciudad de México. El 15, Echeverría se reúne con el presidente Nixon. El 25, el PDLP embosca una patrulla militar en Atoyac, Guerrero. Y el 30, se crea la zona libre en Quintana Roo. Atentados que seguían generando inestabilidad. Una reunión clave para las relaciones entre México y Estados Unidos. Y la zona libre, un intento por impulsar la economía en Quintana Roo. Julio trajo la muerte del novelista Rafael F. Muñoz Barrios, el 6, y del escritor Max Aub, el 22. El 26 se inaugura el Hospital General Dr. Manuel G. González. El 15 de agosto, Canal 13 se convierte en una televisora pública. Mira. El 16, el gobierno compra el 51% de las acciones de Telmex. Importante. El 18 se crea la Comisión de Aguas del Valle de México. Y el 19 se funda el Centro de Estudios Vicente Lombardo Toledano. Canal 13 publicó, el gobierno con la mayoría de las acciones de Telmex, decisiones importantes en materia de comunicaciones. Y la Comisión de Aguas, vital para la gestión del agua en la zona metropolitana. Agosto también vio la creación de Diconsa, el 20. El 31 explota otra bomba del Procup, ahora en el periódico El Sol de México. El 1 de septiembre, otro atentado, ahora en la estación Chapultepec del metro. El 4 se funda la Compañía Nacional de Teatro. El 9, el ejército informa sobre sus acciones contra la guerrilla en Guerrero y el boxeador Alfonso Zamora gana la única medalla para México en los Juegos Olímpicos de Múnich. Diconsa para la distribución de alimentos a precios accesibles. Los atentados, una constante que no cesaba. La Compañía Nacional de Teatro, fortaleciendo la escena cultural. Y la medalla de Zamora, un gran logro deportivo. Septiembre siguió con la muerte de Rafael Bernal, el autor de El complot mongol, el 17. El 21, el PDLP ataca a militares en Coyuca de Benítez. El 22, Eloy Benavides Salinas y Carlos Yonguitud Barrios toman las oficinas del SNDE. Un evento importante en la historia del sindicato magisterial. El 29 se inaugura el Festival Internacional Cervantino en Guanajuato, consolidándose como un referente cultural a nivel internacional. Octubre trajo un grave accidente de tren en Saltillo, el 4. El 25, los trabajadores de la UNAM se van a huelga. El 8 de noviembre, la LAC secuestra un avión de Mexicana para pedir la liberación de algunos de sus miembros. El 12 se crea el UNAM. El 16 se funda Tabacos Mexicanos. El 7 de diciembre renuncia al rector de la UNAM, Pablo González Casanova, debido a la huelga. El 8, el PDLP asalta un banco en Guerrero. El 17 muere el boxeador José Antónico López. El 27 se fusionan varias empresas de electricidad para formar la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. El 28, el PDLB asalta una empresa constructora en Toluca y se crea el Fobiste. Huelga la UNAM, una crisis en la máxima casa de estudios, el secuestro del avión, un acto que conmocionó al país. La creación de UNAM reflejando la división dentro del sindicato universitario, la fusión de empresas eléctricas, un intento de reorganizar el sector, y el Fobiste para que los trabajadores del Estado pudieran acceder a una vivienda. Para cerrar 1972, el 30 de diciembre se publica la Ley sobre el Registro de Transferencia de Tecnología y el Estado compra la mayoría de las acciones de Corporación Mexicana de Radio y Televisión. Otro año con muchísima actividad. Sin duda, un año de cambios profundos y tensiones en diversos ámbitos. Y entramos a 1973. El 1 de enero se establece que los trabajadores del Estado trabajarían 5 días a la semana. Mira, el 5 se promulga la Ley Federal Electoral, aumentando a 25 el número de diputados de minoría. El 8 se forma Grupo Televisa por la fusión de Telesistema Mexicano y Televisión Independiente de México. Y el 17 fallece el poeta José Gorostiza. La reducción de la jornada laboral, una demanda histórica del movimiento obrero. La reforma electoral buscando mayor representación de partidos minoritarios. La creación de Televisa, un gigante de los medios de comunicación. Y la muerte de Gorostiza, una pérdida para las letras mexicanas. El 30 de enero, un temblor afecta a Colima. El 7 de febrero se declara zona de refugio para la flora y fauna marina, la costa oeste de Isla Mujeres. El 21, el presidente Echeverría publica el reglamento de trabajos petroleros. El 13 de marzo se publica el Código Sanitario. El 15, varios grupos guerrilleros se unen para formar la Liga 23 de septiembre. El 26 se declara que la producción de harina de maíz, masa y tortillas es de interés público. Y el 4 de abril, después de mucho tiempo, se publica el reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión. Desastres naturales, regulación de sectores clave como el petróleo y los medios de comunicación, y la persistente actividad guerrillera, un panorama complejo.
El 5 de abril se acuerda que las dependencias federales debían tener sistemas para informar al público. El 1 de mayo, enfrentamiento en Puebla entre estudiantes de izquierda y grupos conservadores. El 4 de mayo secuestran al cónsul de Estados Unidos, Terence George Leo Hardy, un acto realizado por el FRAP que lo liberan tras la liberación de 30 presos políticos. El 24 de mayo, el tenista Raúl Ramírez gana el Roland Garros. El secuestro del cónsul y su liberación muestran la capacidad de los grupos armados para negociar con el gobierno, y el triunfo de Ramírez, una alegría para el deporte mexicano. El 20 de junio se estrella un avión de Aeroméxico en Puerto Vallarta. El 28 de junio se crea el Centro de Estudios Históricos del Movimiento Obrero Mexicano. El 29 muere Germán Valdés Tintán. El 1 de julio se llevan a cabo elecciones para diputados, y el PRI gana por mucho. El 2 se crea la Comisión Consultiva en Materia Política y Administración Tributarias. El 11 de agosto se inauguran los primeros Juegos Afro-Latinoamericanos en Guadalajara. El 20 se crea el Comité para regularizar la tenencia de la tierra. El 22, Felipe Uribe Muñoz gana una medalla de bronce en la Universidad de Moscú. El 28 de agosto, un fuerte terremoto sacude Puebla, Veracruz y Oaxaca. La creación del Centro de Estudios Obreros, un avance para la investigación histórica. La muerte de Tintán, una pérdida para la cultura popular. Las elecciones, mostrando la hegemonía del PRI. Y el terremoto, un recordatorio de la vulnerabilidad del país ante los desastres naturales. El 30 de agosto, México y Estados Unidos firman un acuerdo sobre la salinidad del río Colorado. El 31, la secundaria por televisión de la SEP se incorpora al Sistema Educativo Nacional. El 8 de septiembre aparece el primer número del periódico Noreste en Culiacán. El 9 se publica la Ley Federal de Educación. El 17, el empresario Eugenio Garza Sada es asesinado por miembros de la Liga 23 de septiembre. El 26 se crea el Colegio de Bachilleres. El 31 de octubre se expropian terrenos en Zumpango para construir un nuevo aeropuerto. El 2 de noviembre, México se une a la Organización Latinoamericana de Energía. El 3 fallece Arturo de Córdoba. El 23 muere José Alfredo Jiménez. El 3 de diciembre muere Adolfo Ruiz Cortines. El 13 se publica la ley que crea la UAM. El 14 la selección mexicana de fútbol no califica para el Mundial. El 18 se reforman leyes sobre el ejercicio de las profesiones y se publica el reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión. Otro año con muchísimos sucesos. Un año clave, con eventos que marcarían el rumbo del país en diferentes ámbitos. Y llegamos a 1974. El 6 de enero muere David Alfaro Siqueiros. Una gran pérdida para el muralismo mexicano. El 7 se promulga la Ley General de Población, que promovía la planificación familiar. El 10 empieza a funcionar la UAM con 3 campos. El 13 fallece Salvador Novo. El 9 de febrero, México propone la creación de un Banco Mundial de Alimentos en la FEFA. La Ley General de Población, un cambio en la política demográfica. La OEM comenzando a operar, fortaleciendo la educación superior, y la propuesta del Banco Mundial de Alimentos mostrando el compromiso de México con la lucha contra el hambre a nivel global. El 14 de febrero, las FLN sufren un golpe duro con un operativo policial en Nepantla. Del 18 al 23 se adopta la Declaración de Tlatelolco que prohibía las armas nucleares en América Latina. El 22 de marzo, Francia acepta el protocolo segundo del Tratado de Tlatelolco. El 26 de marzo, los trabajadores de Pemex en Tula se van a huelga. El 3 de abril se funda el Comité Nacional Mixto de Protección al Salario. El 25 de abril detienen a Ignacio Salado Obregón, líder de la Liga 23 de septiembre. El 13 de mayo muere Jaime Torres Bodet. El 28 se crea el FONAL. El 30 de mayo, Lucio Cabañas secuestra a Rubén Figueroa. El 3 de junio asesinan al futbolista Octavio Musillo Valdés. El 17, el CDP se une a la colonia Francisco Villa. El 9 de julio se promulga el decreto que crea la Comisión Nacional Coordinadora del Sector Agropecuario. Actividad guerrillera, respuesta del gobierno, esfuerzos de México en favor de un mundo libre de armas nucleares y las preocupaciones económicas y sociales reflejadas en la huelga de Pemex y la creación de organizaciones como el Comité de Protección al Salario y el FONAL. Un año con muchos frentes abiertos. El 4 de agosto, México propone la formación de un sistema económico del tercer mundo. El 7 muere Rosario Castellanos en un accidente aéreo. Lamentable. El 15 fallece María Luisa Ocampo Heredia. El 28 de agosto secuestran a José Guadalupe Zuno. El gobierno crea la Productora Nacional de Papel Destinado. El 7 de septiembre liberan a Zuno. El 8 se funda el PNT. El 3 de octubre, Baja California Sur y Quintana Roo se convierten en estados. Mira. El 11 de noviembre, Echeverría asiste a la Conferencia Mundial de la Alimentación en Roma. El 12, México rompe relaciones con Chile. El 14, la Cámara de Diputados aprueba la igualdad jurídica entre hombres y mujeres. Un paso importante hacia la igualdad. El 22 se funda el Diario de Monterrey. El 2 de diciembre muere Lucio Cabañas. El 9 se le da al tequila su certificado de origen. El 12, la ONU aprueba la Carta de Deberes y Derechos Económicos de sus estados. Se declara zona de monumentos históricos San Cristóbal de las Casas. Se pone la primera piedra de la nueva Basílica de Guadalupe. El 16 se desaparece la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. El 30 se publica la ley que crea la Universidad Autónoma de Chapingo. El 31 se reforma el artículo 4 de la Constitución, estableciendo la igualdad entre hombres y mujeres y el derecho a decidir el número de hijos.
Otro año de cambios profundos. Cambios en la organización política y social, en la política exterior, en la identidad cultural. Un año que marcó un antes y un después. Llegamos a 1975. El 1 de enero, el Departamento de Asuntos Agrarios se convierte en Secretaría de la Reforma Agraria y el de Turismo en la Secretaría de Turismo. El 28 empieza a funcionar la Comisión Nacional de Desarrollo Regional. El 2 de febrero, México vence a Estados Unidos en la Copa Davis. El 6 se hacen modificaciones al artículo 27 de la Constitución en relación con la propiedad de la tierra. El 8, México anuncia que no jugará la final de la Copa Davis contra Sudáfrica debido a su política de apartheid. Una postura firme contra el apartheid. Ese mismo día, la ONU declara el Día Internacional de la Mujer. El 9 de marzo se celebran las primeras elecciones para gobernador de Quintana Roo. El 29 de abril se declara la desaparición de poderes en Hidalgo. El 7 de mayo se forma el CCE. El 13 se crea el IMIS. El 20 muere el torero Rodolfo Gaona. El 2 de junio, Raúl Ramírez gana el Abierto de Italia. El 14 se forma el PDM. El 7 de julio se publica el decreto que crea varios bancos de crédito rural. El 10 se crea el Consejo Nacional de Cultura y Recreación de los Trabajadores. El 13 se crea el SPAUNU. El 15, México firma un acuerdo con la CE. El 14 de agosto se firma un acuerdo con el CAME. El 22 de septiembre, Jesús Reyes Elores anuncia la candidatura de José López Portillo a la presidencia. El 28, México suspende las comunicaciones aéreas y telefónicas con España y solicita su expulsión de la ONU por las ejecuciones de presos políticos. El 12 de octubre se inauguran los 8 Juegos Panamericanos en México. El 17, 25 países latinoamericanos constituyen formalmente el CELA. El 20, un accidente en la estación Viaducto del Metro conmociona la capital. El 5 de noviembre se aprueba la zona económica exclusiva. El 16 se celebra el 13 Congreso de la CCCIE, que cambia su nombre a CIOAC. El 22 de diciembre, México vuelve a vencer a Estados Unidos en la Copa Davis. El 29 se publica la Ley Nacional de Educación para Adultos y el 31 se crea el Premio Nacional de Periodismo. Un año con mucha actividad institucional y a nivel internacional. Un año de reestructuración gubernamental, decisiones en política exterior como la postura contra el apartheid y el impulso a la integración latinoamericana, y triunfos deportivos que enorgullecieron al país. El anuncio de la candidatura de López Portillo marcaba el inicio del cambio de gobierno. Y llegamos a 1976, el último año de este periodo. El 7 de enero se funda la SOGEM. El 24 fallece el historiador José Cayetano Valadez Rocha. El 26, México reitera su decisión de no jugar la final de la Copa Davis contra Sudáfrica, manteniendo su postura firme. El 1 de febrero, el PAN anuncia que no presentará candidato a la presidencia. El 5 entra en vigor la Ley Federal de Protección al Consumidor, creando la Profeco y el Instituto Nacional del Consumidor. El 6 se agrega al artículo 27 de la Constitución lo referente a la zona económica exclusiva. El 10 se promulga la Ley de Invenciones y Marcas. El 10 de marzo muere Daniel Cosío Villegas. La ST renueva la concesión de Telmex. El 17 la CSHCP anuncia las reglas para el establecimiento y operación de la banca múltiple. El 18 se inauguran la refinería y la planta termoeléctrica de Tula. El 26, Echeverría propone una amnistía general por los sucesos de 1968. Un año marcado por la transición gubernamental y por cambios en la economía y la sociedad, la Ley de Protección al Consumidor y la Ley de Invenciones y Marcas, avances importantes en la regulación económica, la propuesta de amnistía por 1968, un tema complejo y sensible. El 14 de abril muere José Revueltas.